¿Alguien alguna vez ha estado confundido acerca de la palabra conocimiento y sabiduría? Dice, bueno, ¿qué es conocimiento? ¿Qué es sabiduría? O de repente las usamos y las intercambiamos, pero realmente no tenemos claro qué significa. Bueno, Albert Einstein decía, el conocimiento es saber que un tomate, ¿verdad? El conocimiento es saber que un tomate es una fruta, ¿verdad? No es una fruta. La sabiduría es no ponerlo en una ensalada de frutas, ¿verdad? El tomate, ¿verdad? La sabiduría es decir, el saber que el tomate es una fruta, porque el tomate es una fruta, pero la sabiduría es no ponerlo en una ensalada de frutas, ¿verdad? Suena chistoso, pero nos deja pensando, no basta con saber las cosas, lo importante es cómo aplicamos ese conocimiento en la vida diaria. Podemos tener información, podemos tener conocimiento, pero no saber usarlo. Y esto es precisamente de lo que nos ha venido hablando el libro de Santiago y de lo que quiero hablarte el día de hoy, de lo que la palabra de Dios nos va a enseñar el día de hoy acerca del capítulo 3, versículo 13 al 18 del libro de Santiago. Y ya nos ha hablado anteriormente que la lengua tiene poder. La semana pasada, los que vinieron la semana pasada, hablamos acerca del poder de la lengua. Dijimos que la lengua tiene poder ¿para qué? Para destruir, pero también dijimos que la lengua tiene poder ¿para qué? Para dirigirnos. Y el tercer poder que tiene la lengua es el poder de revelar qué es lo que verdaderamente hay dentro de nuestro corazón. Y no en esos momentos donde estás tratando de portarte lo mejor que puedes porque estás enfrente de tu suegra o de frente de tu suegro o enfrente de la persona que te gusta. No, son en esos momentos cuando se te cierra el carro, ¿verdad? En esos momentos cuando estás súper enojado, cuando estás súper herido, cuando estás siendo agredido. Esos momentos donde te sale lo camacho, ¿verdad? Donde te sale lo escobino, ¿verdad? Donde te sale lo Mendoza, que dices, ¡híjole! ¿Verdad? En esos momentos donde sale lo que realmente hay en tu corazón, la lengua tiene el poder de revelar qué hay en tu corazón. Mateo, ¿verdad? Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ahora en estos versículos, venimos del versículo 1 hasta el versículo 12, ¿verdad? La semana pasada hablamos Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12, el poder de la lengua. Y ahora del versículo 13 al 18, Santiago va a confrontarnos. ¿A cuánto les gusta que Dios nos confronte? No, si se vieron bien contentos todos, así de, ¡wow, yeah! Pedradas, más pedradas, ¡aleluya! Miren, yo les recomiendo que pongan un negocio para vender piedras. Aquí se vienen a llenar de piedras cada domingo y ya las venden. Ok, ahora Santiago va a confrontarnos al hacernos una pregunta pero muy importante, cuya respuesta, pongan atención, la pregunta que nos va a hacer Santiago, cuya respuesta podrá darnos un entendimiento. La respuesta a la pregunta que nos está haciendo Santiago nos va a dar un entendimiento del porqué del nivel de paz y justicia que estamos viviendo en nuestra vida. Tú y yo, a través de la pregunta que nos hace Santiago, vamos a entender por qué estamos teniendo mucha paz en nuestra vida o muy poca paz. Mucha justicia en nuestra vida o muy poca justicia en nuestra vida. Vamos a entender por qué sentimos que hay mucha injusticia en nuestra vida o mucha justicia en nuestra vida. ¿Están conmigo? ¿Cuántos les interesa esto? ¿Cuántos necesitan paz en su vida? ¿Cuántos necesitan ir en la noche a descansar y decir, ¿sabes qué? Tengo paz. ¿Cuántos necesitan cerrar un trato en su negocio, ¿verdad? En su trabajo. ¿Cuántos necesitan ir a un lugar y decir, ¿sabes qué? Yo me conduje de cierta forma que tengo paz. Y en paz me acostaré y así mismo me voy a dormir porque sé que hice lo correcto. ¿Cuántos necesitan eso? ¿Cuántos necesitan decir, ¿sabes qué? Yo estoy actuando en justicia y sé que se va a hacer justicia? Yo creo que todos en la humanidad, todos anhelamos y añoramos justicia y necesitamos paz. Bueno, la pregunta que nos hace Santiago en estos versículos, que son muy poquitos, ¿verdad? Nos va a llevar a entender por qué
o tenemos o no la tenemos. Tenemos paz o no la tenemos. Tenemos justicia o no la tenemos. Y la pregunta que nos hace Santiago, que vamos a estar desarrollando en esta predicación, es: ¿qué clase de sabiduría está determinando tus decisiones? ¿Qué clase de sabiduría? Entiendan muy bien. ¿Qué clase de sabiduría está determinando tus decisiones y acciones que salen de tu boca? ¿Qué clase de sabiduría están determinando tus decisiones, acciones y lo que sale de tu boca? ¿Qué clase de sabiduría están determinando tus decisiones, acciones y lo que sale de tu boca? Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, ¿verdad? Y todo lo que decidimos proviene de un tipo de sabiduría. ¿Están conmigo? ¿Están listos? Ahora vean esto. Durante esta serie, para los que no han estado, les voy a dar un resumen súper cortito. Durante esta serie hemos estado hablando. ¿Dónde está Matthew? Ok. Está en el switcher. Ok. En esta serie, hoy continuamos con esta serie. Hemos estado hablando en esta serie que hemos llamado Más, ¿verdad?, que palabras, more than words, ¿verdad? En esta serie que hemos llamado Más que palabras, que tiene como propósito motivar a las personas que se llaman cristianos. ¿Cuántos de aquí se llaman cristianos o que aman a Cristo o que siguen a Cristo? Decimos que somos cristianos no porque somos una religión, sino porque seguimos a Cristo. De hecho, es la única palabra, ¿verdad?, que no es religión, que aparece y que describe a los seguidores de Cristo. En un momento se les llamaban los del camino, así se le conocían a los cristianos, los del camino, y después cristianos porque siguen a Cristo, ¿verdad? Entonces, si tú te llamas un seguidor de Cristo, nuestro objetivo, nuestra meta con esta serie de predicaciones es que toda persona que se llama cristiano, o sea, un seguidor de Cristo, pueda vivir una vida, una fe real que demuestre quién es Dios y cómo es Dios en donde quiera que esté y a donde quiera que vayan, a través de sus obras y no solamente de sus palabras. Amén. Dios quiere que prediquemos, ¿verdad?, en el mundo, y si es necesario, usemos nuestras palabras. Tenemos que predicar con nuestro ejemplo, la manera en que amamos, la manera en que perdonamos, la manera en que abrazamos, la manera en que aceptamos, la manera en que nos conducimos, la manera en que manejamos los problemas, la manera en que manejamos las situaciones difíciles, la manera en que manejamos la afluencia, la manera en que manejamos la decadencia, la pobreza. ¿Sí me explico? Dios quiere que reflejemos quién es Él y cómo es Él. Ahora, durante esta serie dijimos que la fe es más que palabras cuando resistimos la tentación. Cuando resistimos la tentación y entendemos que Dios usa las pruebas para hacernos madurar. Dijimos que la fe es más que palabras la segunda semana cuando se pone en práctica y no solamente se habla, ¿verdad? Cuando decimos mucho tilín, tilín, y nada de paletas. Dice, no nada más tilín, tilín, trae las paletas, ¿verdad? Vamos a ponerla en práctica. Dijimos que la fe es más que palabras cuando no muestra favoritismo. No es compatible decir que eres cristiano y ser una persona que hace acepción de personas, que critica a las personas y que hace a las personas a un lado, o que solamente se junta con los que son de su club o se ven como ellos. No, aceptamos a las personas. La fe es más que palabras cuando las obras le dan vida, cuando no decimos, ok, sí tengo fe pero no tengo obras. No, la Biblia nos enseña que toda persona que dice que cree en Dios es llamada a producir obras de justicia. Y esas obras son ¿qué? Amar, ¿verdad? Esas obras son ¿qué? Ayudar, proveer a la persona que está en necesidad. No solamente decir que Dios te bendiga. Dice, ¿de qué sirve eso? ¿Verdad? Y la semana pasada dijimos que la fe es más que obras cuando transforma la manera en que hablamos. ¿Cómo hablas? ¿De la abundancia del corazón? ¿Cómo les fue en la semana? ¿Cuántos se tuvieron que morder la lengua? ¿O cuántos se la mordieron? ¿Verdad? ¿O cuántos se encontraron y dijeron, no, ya valió esta semana, empiezo la que viene? El próximo lunes, no es como cuando estás en la dieta, ¿no? Mañana empiezo y es lunes y ya valió. No, pues mejor el próximo lunes, no, mejor el martes, ¿no? O la siguiente hora, ¿ok? De eso estamos hablando. Ok, hoy vamos a estar hablando de qué es la fe. La fe es más que palabras cuando busca la sabiduría de lo alto. ¿Amén? ¿Cuando busca qué? La sabiduría ¿de dónde? De lo
alto. Ahora, para que entendamos esto, déjenme les digo el tren de pensamiento del autor. Cuando el autor escribe este libro de Santiago, está desarrollando una idea. Se los dije la semana pasada y se los voy a repetir hoy. ¿Por qué? Porque es la manera en que tenemos que interpretar el texto para entender el contexto y entonces interpretar y sacar las ideas correctas de la escritura que tenemos que entender hoy. Entonces, déjenles digo, el mensaje de Santiago es como una escalera, ¿verdad? Que va de lo general a lo específico, ¿verdad? Con un solo propósito, mostrar que la fe genuina siempre se manifiesta en acciones. Ese es el punto. ¿Sabes que la fe genuina tiene acciones? Punto final. Ese es el propósito del libro de Santiago. Ahora, ¿cómo empieza a desarrollar su argumento Santiago? Lo primero que dice es, la fe genuina resiste las tentaciones, va a resistir. Confirma. Comienza con el fundamento, la fe es probada y en las pruebas, como tentaciones, la resiste. El cristiano inmaduro sufre de una doble mentalidad, ¿verdad? Al final Santiago dice que la verdadera religión es ser hacedor de la palabra de Dios, lo cual incluye aprender a controlar su lengua. ¿Están conmigo? Lo primero que él hace es decir, ¿saben qué? Sí, estamos en la fe. Acuérdense, el problema de los cristianos están en la diáspora, ¿verdad? Están dispersos por todo el mundo, no tienen un pastor. Y Dios inspira a Santiago para que les escriba una carta a todos ellos que no tienen un pastor. ¿Para qué? Para que ellos se comporten de tal suerte o de tal forma que todo el mundo, en los lugares donde ellos están, que Dios quería que estuvieran dispersos en todo el mundo, puedan reconocer quién es Dios y cómo es Dios a través de cómo ellos se comportan. ¿Están conmigo? Es el punto de Santiago, es el punto de Dios. Entonces, ¿qué les dice Santiago? ¿Sabes qué? Sí, a esta gente los están persiguiendo, los están criticando, los están señalando, no los están aceptando. Y Santiago les dice, ¿sabes qué? Sí, ser cristiano, seguir a Cristo no significa que no vas a tener problemas. Lo primero que les dice es, vas a tener problemas, va a haber tentaciones. La tentación va a ser querer negar a Cristo o querer, ¿verdad?, tratar de ser como los demás. ¿Para qué? Para que no te critiquen, para que te acepten. Sí, va a haber tentaciones, pero la fe genuina la resiste. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Lo primero que les dice Santiago. Lo segundo que les dice es, la fe genuina actúa. Actúa en base a lo que creen. No actúa en base a lo que los demás les dicen o que los demás piensan. Actúan en base a lo que creen. Este llamado es de ser hacedores, se vuelve práctico. No nada más es leer la Biblia todo el día y estar sentados dándonos golpes de pecho. Y es que la Biblia y te aprendes todos los versículos de memoria y no haces nada. Mucho tilín tilín y nanáis de paletas. ¿Sí me explico? Entonces Santiago le dice, ok, vas a tener broncas, pero ¿sabes qué? Tienes que mantenerte firme porque la fe genuina que Dios te ha dado, la habilitación de Dios para tu vida, te va a ayudar a salir victorioso. Pero ya que estás saliendo victorioso, muéstrales tu fe. No te rajes, a rajarse a su tierra. O tienes dos opciones, o te levantas y conquistas, o te dejas conquistar. Dios te trajo a este país, ¿para qué? ¿Para mendigar o para conquistar? Dios te trajo a este país, ¿para qué? Porque fue un error y a ver si la haces aquí. No, Dios te trajo aquí porque Él tiene un plan para ti. Y su plan es agradable y es perfecto. Así que créeselo y levántate y dejemos de dar lástimas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y conquistemos, seamos. ¿Verdad? Levántate y dices, ¿sabes qué? Eso, mija, apláudele al Señor. ¿Sí me explico? Simplemente levántate, ¿sabes qué yo voy a hacer? Claro, va a haber gente que te va a ver mal, va a haber gente que te va a ver feo. ¿Y qué? ¿Y qué tiene? Pues ¿qué tiene? Pues ellos su bronca, tú levántate y haz lo que Dios te manda. ¿Amén? ¿Me estoy explicando? Ahora, esto es muy importante, ¿verdad? Esto es muy importante. No basta oír, hay que actuar. Santiago confronta el favoritismo. Dice, no andes tratando de quedar bien, no andes tratando de andar de lamepiés a otras personas. ¿Por qué? Porque eso refleja que tu valor lo estás buscando en lo que ellos tienen y no en lo que Cristo te dio. ¿Verdad? Le está diciendo esas cosas y afirma que la fe sin obras está muerta. Y después el siguiente paso en el tren del pensamiento del autor, y me encanta porque empieza a construir una narrativa, Santiago. Empieza a construir esta narrativa y termina diciendo, hasta donde vamos, dice, la fe genuina se demuestra con la lengua y equipara lo que decimos con lo que hacemos. Dice, es tan importante lo que haces como lo que dices, porque en la lengua hay poder. El poder para destruir, para dar dirección y el poder para revelar lo que realmente está pasando en tu corazón. Porque hay muchos que se dicen cristianos, pero no dejan que la palabra de Dios transforme sus corazones.
Vienen, se ven como cristianos, caminan como cristianos, hablan como cristianos, pero sus corazones siguen corrompidos o siguen, ¿qué? Siguen mal, siguen lastimados. La condición del corazón está podrida. Y el problema no es que esté podrida, el problema es que no lo reconocemos, porque Cristo no tiene ningún problema con tener corazones corrompidos o podridos rendidos delante de Él. No, Él sabe y Él te llamó porque sabe que tu corazón está podrido. ¿Por qué? Porque Él vino por los enfermos, no por los sanos. Él ya sabe que tu corazón apesta y el mío. El problema es que no lo reconocemos nosotros, pero cuando lo reconocemos Él dice, qué bueno, mijito, ahora te voy a quitar este corazón apestoso y te voy a dar el mío que huele a perfume. ¿Sí me explico? Y Dios no lo hace para humillarnos y dice, ay, apestoso, mugroso. No, Él lo dice, a ver, mijito precioso, ven, mi amor, ven, chiquito. Ven, ¿qué pasa, mi amor? A ver, ven, déjate de un corazón limpio. Déjate sano, déjate limpio. A ver, precioso, no pasa nada. ¿Amén? Ay, qué bonito, hasta se me enchina el cuero. Miren, me enchino. Ay, qué padre. ¿Sí me explico? Es increíble. Es increíble. La fe genuina se muestra con la lengua. La lengua es la manifestación más clara de nuestras obras y el obstáculo más difícil de dominar. Si la fe no controla la lengua, es una fe muerta e hipócrita. Y ahora, en el versículo 13 al 18 de Santiago capítulo 3, Santiago se mete un poquito más profundo. Hubo una gente que me escribió ahí en los mensajes y me dijo, no te pases, José Luis, la predicación del domingo pasado de la lengua estuvo, no te pases, estuvo redura, no, espérate, no llegamos al 13. Espérense, ahorita ahí les va. Y aquí Santiago mete el dedo, ya lo tenía en la llaga el dedo y ahorita lo va a meter así. ¡Ah! Pero antes de meterlo lo saca y le pone sal y le hace ¡ah! Se va a meter más profundo a la raíz. Va a llegar a la raíz que gobierna nuestra vida. La raíz que gobierna nuestra vida. La semana pasada dijimos que nuestras palabras son el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Ya lo dije en Mateo 12, versículo 34. Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y por ende, de lo que está lleno tu corazón es lo que va a hacer que hagas tus obras, ¿verdad? Por ende, lo que hay en nuestro corazón controla nuestras acciones. Pero ahora en este pasaje, versículo 13 al 18, Santiago quiere que veamos, que vayamos más profundo y entendamos. Dios quiere que entendamos que lo que determina el contenido de nuestro corazón es el tipo de sabiduría que dejamos o decidimos atesorar en nuestros corazones. Es el tipo de sabiduría que decidimos atesorar en nuestros corazones. ¿Atesoras un rencor en contra de una persona que te hirió? Nunca voy a perdonar. Nunca voy a soltar. Jamás lo atesoras. Estás atesorando algo malo, pero al fin del día lo estás atesorando porque no lo quieres dejar ir. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué tipo de sabiduría estás atesorando? Y ahorita vamos a entrar más profundo. Dios nos enseña que solo hay dos tipos de sabiduría. Di conmigo, dos. Y si Dios lo dice es porque Dios lo sabe. Y esto es la verdad. ¿Qué es la verdad? Es la verdad. ¿Qué es la verdad? Es la verdad absoluta, es el estándar absoluto a través del cual juzgo mi realidad. Si Dios dice que hay dos verdades, hay dos verdades. Y Él dice que hay una verdad, que hay dos tipos de sabiduría. Una que es la falsa, la cual nace del egoísmo y la envidia y la ambición. Y dice que hay una que es verdadera, la cual proviene de lo alto y se manifiesta en humildad, pureza y paz. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Si la lengua revela el estado del corazón, la sabiduría revela la voz que estamos escuchando y la semilla que estamos sembrando en nuestra vida y en la de los demás. Esto está muy cañón. Ese es el tren del pensamiento del autor. Te dice, hay tentaciones, la fe se tiene que poner por obras y finalmente te dice, la fe se demuestra con la lengua. Pero más allá, ahora nos dice, pero lo que hay en tu corazón, que determina lo que hablas y cómo actúas, proviene de la sabiduría que atesoras. Y hay dos tipos de sabiduría, una que es falsa y otra que es verdadera. La falsa trae destrucción, la verdadera trae paz, humildad y pureza. ¿Qué tipo de sabiduría crees hasta este momento debido al nivel de pureza, al nivel de paz y al nivel de humildad que hay en tu vida? ¿Crees que has estado atesorando?
¡Wow! No es culpa de Dios. No es culpa de que Dios no te ame, no es culpa de que Dios no haya provisto por ti. Es que Dios, mira, trata a él re bien y a mí me trata... No. Ya basta de ser la iglesia inmadura que siempre estamos culpando a los demás por nuestros propios problemas y nuestros propios errores. Tomemos responsabilidad porque es la única forma a través de la cual podemos crecer y madurar. No es incapacidad de Dios, no es que Dios no tenga la voluntad de hacerlo, porque Dios tiene la capacidad, la voluntad y el deseo de sacarte de donde estás. Él prometió que Él va a terminar la buena obra que empezó en ti. Él mandó a su Santo Espíritu, ¿para qué? Para santificarte. ¿Qué significa esto? Para transformarte a su imagen. No para ser una mejor versión de ti, sino para hacerte como Él manda. Como Él te diseñó para ser. No es tu problema, no es su problema, es tu problema. ¿Cuál es el nivel de paz que tienes hoy? ¿Lo estamos viendo? ¿A cuánto nos falta paz? ¿Por qué te falta paz? Por tu culpa. Porque has decidido atesorar una sabiduría terrenal. Lo que te dice tu ego, tu orgullo, tu egocentrismo y no hacer lo que Dios te pide. Si la lengua revela el estado del corazón, la sabiduría revela la voz que estamos escuchando. ¿Saben qué más nos dice Dios acerca de la sabiduría terrenal? Que es animal. ¿Y sabes qué más revela Dios acerca de la sabiduría terrenal? Que es satánica. Entonces, ¿a quién estamos escuchando cuando decidimos hacer nuestra propia voluntad y seguir la sabiduría terrenal? Al diablo. Por eso no hay paz en tu corazón, porque Él vino a hurtar, a matar y a destruir. No vino a darte paz. ¿Estamos aprendiendo? ¿Con eso tienen para irse y llorar toda la tarde? Está cañón, ¿no? ¿Qué cañón? ¿Qué cañón? Sí. Y esa es la introducción. Versículo 13. Vean cómo empieza Santiago. Este es el tren del pensamiento de Santiago. Está desarrollando su argumento. Vean lo que dice el versículo 13. Vamos a ver cómo lo hace en el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Y ahí empezamos donde la burra tiró a Génaro. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Por eso les dije, ¿cuántos se han confundido muchas veces entre qué es sabio y quién es entendido? ¿Qué es conocimiento, verdad? ¿Y qué es sabiduría? ¿Verdad? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta. Si eres sabio y entendido, demuéstralo en la manera en que te comportas. Mediante tus obras, hechas ¿con qué? Con humildad o con mansedumbre. De hecho, es la palabra mansedumbre. En la Nueva Versión Internacional se traduce como humildad, en la Reina Valera como mansedumbre. Pero ahorita vamos a entrar a las particularidades de este término que da la sabiduría. La mansedumbre o la humildad que da ¿qué? La sabiduría. ¿Quién te da la mansedumbre o la humildad? La sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Lo que escuchas, ¿verdad? Lo que escuchas, lo que te habla. Vean esto. Santiago comienza mostrándoles cuáles son las verdaderas credenciales de una persona que va a dirigir. Tú estás dirigiendo tu casa. Tú estás dirigiendo tus hijos. Para empezar, yo no soy líder. A mí no me digas, José Luis, tú estás dirigiendo tu vida. Un líder que está dirigiendo su vida, un maestro, un líder espiritual, nos está diciendo cuáles son las verdaderas credenciales de un líder espiritual. Y nos dice que no son títulos, que no son diplomas o que no son influencias, sino la sabiduría y entendimiento. Él te dice, ¿quieres ser un líder? Tienes que ser sabio y tienes que ser entendido. ¿Qué es ser sabio? Ser sabio es la capacidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios, ver la vida como Dios la ve.
¿Qué significa ver la vida como Dios la ve? Ay, pues es que está difícil porque pues Dios es bien grandote y está hasta allá arriba. Sí, ver la vida como Dios la ve es decir, perdona cuando Dios te pide que perdones. ¿Está fácil o no está fácil? ¿Sí está fácil o no está fácil? Bueno, está difícil perdonar, pero ¿está fácil entenderlo o no está entenderlo? Sí, ¿verdad? Tienes entendimiento, lo entiendes, eres sabio, no porque no lo pones por obras. ¿Verdad? Dice, ok, ya lo entiendo. ¿Qué significa tener sabiduría? Entender la perspectiva de Dios. Que Él te dice, confía en mí, descansa en mí. ¿Lo entendemos? Sí, ¿verdad? Eso es sabiduría, que es la capacidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios. Y entendimiento, que es el discernimiento espiritual para comprender y aplicar esta verdad en la vida. No nada más lo entiendo, lo voy a aplicar, lo voy a vivir, lo voy a hacer. Y aquí Santiago nos da un principio muy práctico, apúntenle, un principio súper práctico. La sabiduría no se mide por lo que uno piensa o dice, sino por lo que uno hace. ¿Quieres ver que una persona, si una persona es sabia, mira cómo se comporta? Velo, porque te ponen una cátedra de cómo son. Y se pueden apantallarte y decirte la Reina Valera y el huevo y quién lo puso. Y cuando los ves actuar, cuando los ves desenvolverse, dices, no juegues. Y luego preguntamos por qué nuestra casa está como está, si como líderes, como papás, decimos una cosa y hacemos otra cosa. O como esposas, queremos dirigir a otras mujeres y tratamos a nuestro esposo mal. O como hijos, pensamos que Dios nos escucha y que Dios está haciendo cosas increíbles con nosotros, pero no honramos a nuestro padre y a nuestra madre. O no los obedecemos. Y luego dice algo increíble. Nos dice el fruto más claro de la sabiduría. Dice, ¿quieres saber quién es sabio? Uno de los frutos más claros de la sabiduría es la mansedumbre. Vean lo que dice. ¿Quién es sabio y quién es entendido entre ustedes? Si tú eres sabio y entendido, demuéstralo con tu buena conducta mediante las obras hechas con la humildad que les da la sabiduría. Una persona entendida y una persona sabia es una persona que hace las cosas debido a la sabiduría, ¿verdad? Que Dios les ha dado y lo hace ¿cómo? Con humildad. Es un fruto. La humildad, la mansedumbre. Ahora, realmente la palabra griega que se usa aquí es la palabra prautes, que realmente debería traducirse como mansedumbre, porque ser humilde es entender o tener un concepto claro de quién eres, ni tener un concepto más alto ni un concepto más bajo, sino saber quién eres, ¿verdad? Ser humilde es decir, sabes que yo no veo a nadie por abajo ni por arriba, ni me veo por abajo ni me veo por arriba. Sé quién soy, sé mis limitaciones, sé lo que tengo, sé para qué soy bueno y sé para qué soy malo. Eso es humildad. Y está bien, y eso te da plomo, eso te da seguridad, y te da aún seguridad enfrente de las personas que tienen mejores cualidades en unas áreas que tú y menores cualidades en otras áreas que tú. Eso te da seguridad, ¿por qué? Porque no estás compitiendo, sabes quién eres y sabes para qué sirves y para qué no sirves. Eso es muy bueno, eso es humildad. Pero aquí de lo que está hablando es de una fuerza contenida. De una fuerza contenida. Por lo tanto está hablando de mansedumbre, ¿verdad? Esta palabra en Santiago, prautes, es una palabra griega que se utilizaba en la cultura, ¿verdad? Para describir un caballo fuerte, pero domado. Un caballo que era domado y controlado por un frenillo. Este caballo tenía el poder, ¿verdad? Tenía la fuerza de desbocarse, de hacer lo que quería, pero un frenillo lo controlaba. De esto habla, es un caballo fuerte, pero domado, controlado por un freno. No significa debilidad. Una persona mansa no es que sea mensa, sino que sabe refrenarse. No significa que es débil, sino que sabe controlar su fuerza, que tiene su fuerza bajo control. Gio ayer hizo su examen de karate de cinta negra, de taekwondo. Y es increíble, yo creo que es uno de los mejores estudiantes de la clase del maestro del Mr. Moon. Y padrísimo, tuvimos el honor de estar ahí con él y verlo. Y padrísimo, increíble. Y
durante la semana un chavito se lo quiso bullear, más bien se lo bulleó, y le pegó y bien gacho se lo por atrás y le dio y órale, y órale. Y Gio, después de que lo vi ayer, le pudo haber puesto una... Espérame. Le pudo haber puesto una. Buenísima. Y yo por dentro, ¿por qué no se la puso? Como el pastor, ¿verdad? Que sí, me duele. Y mi lengua quería decirle, le hubieras dado, hijo. Pero le dije, ¿sabes qué, hijo? Porque no le hizo nada, nada más lo abrazó. Para que no, y trae el moretón aquí en el cachete. Gio. Le digo, hijo, ¿sabes qué? Felicidades por tu carácter y por tu templanza. Un aplauso al Gio. Es un caballo fuerte que dominó su fuerza. ¿Se lo hubiera podido surtir? ¡Claro! Así es como se ve una persona llena del Espíritu Santo. Alguien que ha rendido su mente, su corazón a la autoridad de Dios y vive bajo su control. La única manera de controlar la lengua es, como vimos en los versículos anteriores, es colocar deliberadamente nuestra mente bajo el control de Dios y dejar que su Espíritu dirija lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos. El problema en los días de Santiago, como hoy, era que algunos se sentían con sabiduría superior. Ay, no, es que yo creo, no, es que la Biblia dice, pero yo no creo que eso es aplicable hoy en día. Cabezón orgulloso, soberbio, hijo del diablo. ¿Verdad? Y usan sus palabras para dividir. ¿Por qué? Porque la sabiduría del diablo humana, animal, lo único que trae es que división, destrucción. Ay, yo no sé por qué mi matrimonio está así, porque haces lo que te hincha la gana en vez de hacer lo que Dios te pide. Y luego, ay, pastor, me da un consejo. Sí, obedece a Dios. Me da otro, obedece a Dios. No tiene otro, obedece a Dios. No tiene otro, vete de la iglesia. Vete a enchinchar a otro pastor. Nada, no es cierto. Pero aquí hay una muy buena. ¿Sí me explico? Está cañón. Es decir, en lugar de enseñar con humildad, enseñan con orgullo. Yo soy Juan Camaney, masco chicle, bailo tango y tengo viejas de a montón. Tururú. Víctor. Es lo mismo el día de hoy. Es lo mismo el día de hoy. Hay mucha gente que piensa que lo que ellos opinan es mejor que, o es más inteligente de lo que Dios opina. Y la palabra de Dios es una opción más, pero no es lo que rige nuestra vida. Y todos somos culpables de eso. Todos somos culpables de eso, todos. Hasta la más viejita de aquí. Y ahí luego protestó luego y ni sabe si es la más viejita. Pero ya te delataste. Y ahora hay unas que dicen, no, yo no soy. ¿Por qué me ven a mí? ¿Sí me explico? Y esto solo trae destrucción. ¿Cuál es el nivel de tu paz? Dime cuál es tu nivel de paz. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está tu paz hoy? Sé honesto, no me tienes que decir. Piénsalo. ¿Cómo está tu paz hoy? A lo mejor te la pasas en la fiesta y en el relajo. Todo chévere, padre. Sí, pero ¿cómo está tu paz? Ya cuando te quitas la careta, cuando llegas a tu casa, cuando ya no tienes que fingir, cuando ya dices, cuando ves tu corazón y se siente bien vacío y lo único que lo llena es orgullo y amargura y resentimiento y las ganas de probarle al mundo que tú eres aquel y aquella. Destrucción. Tómale la foto, Gio. ¿Sí me explicó? Por eso es que necesitamos escuchar esta advertencia de Santiago. La evidencia de la verdadera sabiduría. Esta es la evidencia de la verdadera sabiduría. Que hay humildad. Que hay humildad. Ser un líder de tu propia vida, ser un maestro, ser un predicador, es súper difícil ser humilde, pero es absolutamente necesario. La sabiduría genuina se nota en la humildad con la que tratamos a los demás.
no se trata acerca de cuántos versículos citamos, sino en cómo reflejamos a Cristo en nuestras decisiones. Ahora no se trata, ay no, pues no me voy a aprender los versículos del devocional porque no se trata de eso. No, también, estúdiale. ¿Ok? Entonces, el punto número 1, lo primero que nos dice Santiago es: aprendan a reconocer la sabiduría verdadera. ¿Cómo reconocemos la sabiduría verdadera? ¿En qué? En que es entendida y tiene entendimiento y sabiduría, ¿verdad? ¿Quién es sabio y quién es entendido? ¿Qué es la sabiduría? La capacidad de ver las cosas como Dios la ve. ¿Y quién es el entendimiento? Es comprender y aplicar esa verdad en nuestra vida. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Digan conmigo, sí. Si no, vuelvo a repetirlo todo. Al cabo tenemos todo el día. Y yo estoy ayunando hoy, así que todos van a ayunar. ¿Ok? Número 2, ¿qué es la segunda cosa que tenemos que aplicar? ¿Cuál es la sabiduría falsa? Si ya sabemos cómo es la sabiduría real, la cual da fruto de mansedumbre, que te ayuda a retener tu carnotototota. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la 2, la falsificación de la sabiduría, que es la terrenal. El diablo siempre trata de imitar a Dios, trata de falsificar la sabiduría. Santiago 14:15 del capítulo 3, versículo 14:15 del capítulo 3. Pero si ustedes tienen envidias amargas, ¿van haciendo crucigramas? Envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. O sea, ¿qué está diciendo? Tú presumes que tienes sabiduría, tú presumes que eres entendido, pero tienes envidias amargas y rivalidades en tu corazón. ¡Ay, híjole! Esa no es la sabiduría que desciende del cielo. Esa no es, sino que es terrenal, puramente humana. ¿Y qué? ¿Y qué? Diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, ¿también hay qué? ¿Cuántos confundidos hay aquí? No vinieron. Y toda clase de acciones malvadas. Ahora sí, Cela. Estuvo buena. Pero estás mintiendo en la iglesia. Ok. Santiago nos advierte que hay una sabiduría que en realidad no viene de Dios, ¿verdad? Sino del corazón humano corrompido. Y nos da 3 características claras de esta sabiduría falsa. La número 1 es que tiene envidias amargas. La palabra que usa Santiago describe algo punzante y ácido. Envidia amarga es algo punzante y algo que está picando ahí, la envidia que te corroe, ¿no? Cuando ves a la persona con su carro nuevo y te dice, está horrible el color, y por dentro es el que más me gusta. Es el que yo quería, no juegues, es el que no. Y por dentro se te manifiestan los inquilinos, ¿verdad? Y se te enchueca el hígado y se te hace de moño. Es ese punzante ácido, es ese veneno interno que se sale de los colmillos. ¿Cómo es, Adri? ¿Dónde está Adri? No, la otra Adri. ¿Dónde? Lechuga. ¿Cómo es? Así que te sale, besa y te das veneno de los colmillos. Es ese veneno interno que no soporta ver bien a los demás. Pasa alguien así bendecido y contento y ¿no? Lo ves y dices, pero yo no tengo dedos. No tengo dedos porque estoy amargado. ¿Ok? ¿Too much? Espérame, es que me perdí. Que no soporta bien ver a los demás y termina contaminando todo lo que toca. ¿Han visto esa gente que cuando llega dice, híjole, ya llegó? ¿Sí? ¿Les ha tocado? Si no te has dado cuenta, eres tú. Ok. La segunda cosa que se ve en ese tipo de sabiduría terrenal es la ambición egoísta. Ambición egoísta. El griego
En el griego la palabra apunta a la rivalidad y la división. Como cuando se forman partidos o bandos dentro de un grupo. Es el deseo de imponer mi voluntad. No es que yo quiero esto y yo no voy a descansar hasta que hagan esto. Es imponer mi voluntad. Es el deseo de imponer mi voluntad, aunque tenga que pisotear a otros. Me vale. Aquí se va a hacer lo que yo digo. ¿Por qué? Porque... Cuando tu esposa o tu esposo empiecen a enojar en tu casa, le... Ahí sí dile, el pastor dijo... ¿Ok? Es el deseo de imponer mi voluntad. Y en la siguiente semana llega Javier todo con el sombrero abollado. Se la Jessie hasta le brincó y rájale. ¿Verdad? Y sin hebilla, hijo. Levilla aquí clavada. Ok. Ya pónganse serios, porque luego se van tarde y se están quejando. Ok. Y la arrogancia. Entonces, ¿qué identifica esto? La envidia amargada, la ambición egoísta y la arrogancia. Cuando alguien presume de tener sabiduría, pero lo que realmente busca es exaltarse a sí mismo. Si tú no entiendes este versículo, no lo sé, no lo habías entendido. Bueno, yo voy a orar por ti. Bueno, ok, yo voy a orar por ustedes. No sé, es que siento como que Dios así, como que me dice, ve a Celina. Vela. Y yo, no, pero el Señor, ya es mucho. Tú vela. Esta prédica es para ella, tú vela. No es cierto. ¿Están conmigo? Exaltarse a sí mismo, no reflejar la verdad de Dios. Santiago es claro, esta sabiduría no viene de lo alto, su origen es terrenal, es animal, es demónico. En otras palabras, proviene del mundo, de la carne, del diablo, los tres enemigos del creyente. Los tres enemigos del creyente, la carne, el mundo y el diablo. Y su fruto siempre es el mismo: confusión, pleitos y toda perversidad. Si nos damos cuenta, nuestro nivel de paz y de justicia está íntimamente relacionado con el tipo de sabiduría que estamos atesorando en nuestros corazones. Si tú atesoras una sabiduría que te dice, guarda rencor, tu nivel de justicia y paz va a bajar, tu nivel de pleito, de disensiones, de división, de confusión va a subir. Y si somos honestos, aquí hay un chorro de confundidos. Ahorita les veo la cara y no manchen. Confundidos, divididos en nuestros matrimonios, divididos en nuestras familias. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mi Dianita? ¿Verdad? No digo que tú, pero digo que es verdad. Dice, no, yo no, me han contado, mi suegra sí, no. Fíjese, pastor, le cuento, mi suegra. Ay, no. ¿Sí me explico? Yo he platicado con mis hijos en la mañana y nos sentamos, y digo, ¿saben qué, hijos? Y a mi esposa, nosotros tenemos que cerrar puertas y tenemos que caminar juntos y tenemos que ser inteligentes porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, y el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Y él no hace treguas. No le tenemos miedo porque Dios está con nosotros, pero sabemos de sus acechanzas y caminamos de manera correcta. Pero si se dan cuenta, hay semanas que nuestra paz está, pero ni paz. Paz. ¿No, mi Oscarito? Gracias por dirigir la alabanza el domingo. Denle un aplauso al Oscarito, el domingo pasado se aventó. ¿Sí me explico? Y la realidad es que hay un chorro de cristianos, o vemos muchos cristianos que vivimos sin paz y nos la pasamos enojados con Dios. Pero siempre decidimos tener rencor, tener rencillas, en vez de buscar la unidad. Con nuestro esposo, ay, es que ella está mal y yo estoy bien. Ay, me rompí el labio. Dame un besito, mi amor. Ya pónganse serios, ¿ok? ¿No me extrañabas? Y dice, qué bueno que vivo ya en Florida.
¿Están conmigo? La verdadera sabiduría no se mide por títulos, ni por palabras bonitas, sino por el fruto de nuestras obras. Como alguien dijo, la sabiduría no se mide por los diplomas, sino por la manera en que vivimos. Hay gente muy sabia que no tiene educación, pero es bien sabia. Y por último, el fruto de la sabiduría de lo alto. Venga, ya con esto termino. Versículos 17 y 18. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. Y además, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos. Yo quiero eso. Imparcial, sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen. ¿Cuántos leen esto y dices, ay, yo quiero? Aquí Santiago nos da una radiografía de la verdadera sabiduría de Dios. Pura, sin doble intención. Pacífica, busca reconciliar, no dividir. Amable, considerada con los demás, dócil, abierta a la corrección. A mí me encanta ir a las Amazonas porque los pastores que vamos a ver allá dicen, no, pastor, usted dígame, estoy mal, dígame. ¿Cómo que le hago? Tan dóciles. Pastores que han sembrado más iglesias o sea, un pastor que sembró 50 iglesias viene, yo estoy aprendiendo mucho de usted, pastor, y tú, pues no deberías, hijo. Yo soy el que debería aprender de ti, ¿verdad? Llena de misericordia y de buenos frutos, compasión en acción, imparcial, sin favoritismo, sincera, sin hipocresía. Y todo esto termina en un solo resultado: paz y justicia. Paz así de, paz y justicia. Si mi vida no está produciendo paz, probablemente no estoy actuando con sabiduría de lo alto. Ahora vean esto, está cañón, está súper interesante. Ahí les va. La sabiduría de alto no es una teoría. Porque me puedes decir, bueno, José Luis, ¿dónde encuentro esa sabiduría de lo alto? La sabiduría de lo alto no es una teoría, es una persona. Se llama Jesús. Es la sabiduría de Dios que se hizo carne. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 24 y el versículo 30 dice, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos y gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Tú y yo hemos sido dados la sabiduría de Dios. Versículo 30, pero gracias a Él, ustedes están unidos ¿a quién? A Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Jesús vivió en pureza, sembró paz incluso con sus enemigos, mostró misericordia y produjo un fruto eterno. Cuando Santiago describe la sabiduría celestial, está describiendo el carácter de Cristo, el cual está en nosotros ya. Cristo habita en nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Lo único que tenemos que decir es rendirnos a esa sabiduría, rendirnos a Dios, rendirnos a su poder y decidir decirle, Señor, voy a hacer lo que tú me pides. Me rindo a ti, Señor. Estoy harto de estar viviendo, Señor, en injusticia. Estoy harto de estar viviendo sin paz, Señor, con discordias, con divisiones, con confusión. Estoy harto, Señor. Por favor, redímeme, Señor. Tú ya lo hiciste, Señor. Líbrame del fruto de mi pecado, de mi necedad, de mi negligencia, Señor. Yo me rindo a ti, Señor. Rescátame. Hoy entiendo, Señor, que he estado atesorando sabiduría satánica en mi corazón, ego, Señor. He estado atesorando, Señor, tanta porquería en mi corazón, falta de perdón, amargura, disensiones, Señor, chismes, herejías, pleitos. Eso lo he atesorado y he dejado que mi vida, Señor, se guíe por eso. Que mi boca hable de eso, que mis acciones reflejen eso. Porque no he perdonado, porque no he sido fiel, porque no he obedecido,
Porque no te he creído que me conviene más perdonar, porque no he creído que me conviene más amar, porque no he creído que me conviene más servir, porque no he creído que me conviene más dar, porque no he creído que me conviene más descansar en ti, porque no he creído que tú eres mi paz, porque no he creído que tú eres mi justicia, porque no he creído que tú eres el juez, porque no he creído que tú eres mi alfa y mi omega, mi principio y mi fin, porque no he creído que tú eres la luz de la mañana, porque no he creído que tú eres mi justicia eterna, mi rosa de Sarón, porque no lo he creído, Señor. Perdóname. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Antes de hablar, antes de decir algo, haz esta oración, pregunta al Señor, dame tu sabiduría de lo alto. Antes de hablar con tu esposa, ora, no explotas y empiezas a hablar de tu corazón lleno de emociones, lleno de amargura, lleno de resentimiento, controlado por groserías, controlado por palabras que dañan el corazón de tu esposa cuando es un vaso frágil. Yo lo he hecho y tú lo has hecho. Y tú, mujer, lo has hecho. Examina el fruto de lo que estás viviendo hoy. Lo que has estado sembrando, ¿qué ha producido? ¿Tienes paz? ¿Tienes paz? Cuando ves a tu matrimonio, ¿tienes paz en lo que estás viendo? Dices, wow, me da paz mi matrimonio. ¿Realmente? ¿Te dan paz tus hijos? ¿Estás tan afanado con tu trabajo, con tus cuentas, con tus planes? ¿Te da paz? Que te has olvidado de Dios por tantas cosas que tienes por delante, tantos planes, tantos logros, tantas cosas. Hay gente que cuando les está yendo mal en la vida están bien cerca de Dios y les empieza a ir bien y empiezan a alejarse de Dios y ya son cadochos y ya de repente empiezan a venir cada mes y después cuando empieza a irles mal vuelven a regresar. ¿Sabes qué? Por eso tu paz está como está. Y no te lo estoy diciendo para que vengas cada domingo, te lo estoy diciendo para que entiendas que eso no te conviene. Busca la humildad. Sé manso. Aunque tengas el poder de actuar y hacer justicia por tu propia mano, deja que Dios sea tu justicia. Porque sin mansedumbre no hay sabiduría de Dios. El fruto de la sabiduría de Dios es la mansedumbre. ¿Tienes entendimiento? ¿Tienes conocimiento? Muéstramelo a través de las obras. ¿Qué haces con mansedumbre? Es el fruto de la sabiduría. Santiago nos ha venido enseñando de que la fe es más que palabras. Y hoy nos dice, la fe se reconoce por la sabiduría que gobierna sobre tu vida. La sabiduría terrenal divide, presume, destruye. La sabiduría de lo alto produce paz, justicia, humildad. ¿Qué clase de sabiduría está gobernando tu vida hoy? Iglesia preciosa, con todo el amor que les tengo y con todo el respeto que les tengo, no se trata de cuánto sabes, sino de qué fruto estás dejando. Que nuestras palabras, que nuestras decisiones, que nuestras obras reflejen al único que es nuestra verdadera sabiduría, Jesucristo.